La caída de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, desató una jornada de violencia coordinada con bloqueos, incendios y enfrentamientos en varias entidades. El episodio evidenció tres tensiones simultáneas: la reacción operativa del crimen organizado, la disputa por la narrativa pública en medio de la desinformación y el impacto político de un golpe mayor contra una de las estructuras criminales más poderosas del país. Con el llamado a la calma de Claudia Sheinbaum, queda abierta la pregunta de fondo: ¿la caída de un liderazgo cierra un ciclo o inaugura otro? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Como cada semana, un tema siempre por demás interesante. Y hoy, pues una de las fechas que difícilmente se van a olvidar en mucho tiempo, que pasarán a la historia de lo más reciente ocurrido en México, es el 22 de febrero de este año 2026, con el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este suceso que, a diferencia de la caída de otros líderes criminales, es enorme, enorme lo que pudiéramos señalar. Nada que ver con la captura de Joaquín Guzmán Loera, mucho menos con de Ismael El Mayo Zambada. Esto sí fue totalmente diferente. Una situación, Araceli y Víctor, que puso en jaque prácticamente a 3/4 partes del país. Yo marcaba esa diferencia porque cuando cae el Joaquín Guzmán, pues no se desató toda esa violencia que se vivió ayer en Jalisco y zonas aledañas, ni mucho menos se compara siquiera con el famoso Culiacanazo de aquella ocasión. ¿Se acuerdan que perdonaron al hijo de Joaquín Guzmán? Pero que durante su presunta captura se desató toda una ola de eventos violentos en Culiacán, concretamente. Aquí, en cuanto se supo de la caída de Nemesio Ceguera, 7 estados inicialmente entraron en jaque y luego se extendió a más de 20. Se puede decir que solamente 6 o 7 estados de la república quedaron hasta cierto punto exentos de lo que ocurrió ahí. De ahí en más, todos viviendo un tremendo caos por esta caída. Buenos días, Adrián, Víctor. Siempre el gusto de saludarlos, pero qué difícil en estas circunstancias cuando vemos un país atrincherado, replegado en sus hogares, en muchos estados de la República, precisamente pues con temor, con incertidumbre, con esta zozobra de lo que va a ocurrir en tu entorno cercano y que pues empieza a generarse información como van dándose las horas, desde el mismo domingo, incluso hubo medios de comunicación nacional, tanto abiertos como por plataformas que hicieron coberturas especiales por la dimensión que tiene la situación en la que nos despertamos bueno, fue la tarde-noche cuando empieza a surgir toda la información, aunque el operativo fue desde la mañana, tengo entendido, y que definitivamente te empieza a dejar ver hasta dónde estaba, penetrado esta organización, porque fue simultáneo como se dieron las reacciones en muchos de los estados de nuestro país, en donde hubo bloqueos de carreteras, en donde hubo incendios de automóviles, de camiones, incluso operativos con maquinaria para quitar puentes y cerrar carreteras y evitar que llegara más personal de las Fuerzas Armadas. En fin, una situación que tenemos que reflexionar a conciencia cómo va a proceder en las siguientes horas. Pues sí, un domingo bastante movido. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Eh, la noticia, como primera gran dimensión, es enorme. O sea, no podemos regatearle a la presidenta, al cuerpo de seguridad o a las Fuerzas Armadas haber detenido y abatido a uno de los principales delincuentes transnacionales que por muchos años le hacían mucho daño a este país. En una segunda dimensión, yo diría una persona que se movía libremente por el país, por ciertas regiones del país. Yo sigo pensando que él estaba involucrado con autoridades y con políticos para que lo dejaran a lo mejor deslizarse de una manera discreta de lugar a lugar. Y como tercera gran dimensión, yo pondría en la mesa
no podemos en este país acostumbrarnos al terror que vivimos el día de ayer. Exactamente, y un operativo que si bien ayer fue el detonante, pero que ya traía varios días de planeación, ¿no? Se habla que desde el Meses, quiero pensar, ¿no? sí, claro, claro, desde muchos meses, pero ya ahora sí que ejecutándose el operativo como tal, cuando menos desde el 14 de febrero para acá, son las fechas que están manejando ellos, que lograron ubicarlo, detectarlo, empezarlo a rastrear, hasta que dieron con su punto específico donde se resguardaba y se desató todo esto. Pero hay una serie de antecedentes que no se pueden dejar de lado. Una persona que fue 3 veces deportada a Estados Unidos, que en una de esas deportaciones se incorpora a una policía municipal, allá en el sur del país, y que a pesar con todos esos antecedentes, pues tuvo esa facilidad, ¿no? De poderse, adentrar de esta manera. Y, pues, una historia que se ignoró, un personaje que se dejó de perseguir, o bueno, se puede decir que se dejó de perseguir, hasta que llegó a convertirse en uno de los, capos más importantes, ¿no? Toma su fuerza aproximadamente en 2010 con la caída de Nacho Coronel, en aquel tiempo esta organización conocida como Cártel del Milenio, y es a partir de ahí que surge su organización con toda esa fuerza y toda esa permisividad que ha habido de parte de gobiernos de prácticamente todos los colores de varios sexenios a la fecha, ¿no? Se habla de que toma fuerza con la caída de otros narcotraficantes que todos sabemos en dónde se encuentran últimamente estos delincuentes criminales como el Nayo Zambada, como el Chapo Guzmán, que a raíz de que estas cabezas de estos cárteles pues son detenidas, pues él empieza a poder esparcir esta rama criminal por muchas áreas, haciendo, fíjate, daban una información que me parecía bien interesante, que decían que si lo manejaran como empresa lícita y entrar a la bolsa, le podría hacer competencia en cuanto a alcance, en cuanto a dinero, en cuanto a lo que comprende, internacionalmente hablando, a cualquiera de las empresas estadounidenses de mayor nivel. Esto habla de que se empezó a manejar de tipo franquicias, así lo han hablado, de que se empezó a distribuir haciendo precisamente, a falta de los grandes líderes de estas organizaciones criminales de las que comento, empezó a hacer alianzas, en México y en otros países, incluso dándoles, entrenamiento, como cualquier otra empresa, lo haría cuando te dan una franquicia que te capacitan para su operación, pues, haz de cuenta, y fortaleciéndolos, empoderando a diferentes, células, y al expandirse, no nada más de manera criminal en cuanto a la distribución de drogas ilícitas, sino de un montón de mercados ilícitos en todas partes del país y del planeta. Así han hablado del alcance, con otro tipo de actos criminales que ya las hemos conocido, se han empezado a difundir desde el manejo ilícito de los recursos económicos, lavado de dinero, trata de blancas, venta de armamentos, en fin, una diversificación que lo hace precisamente ser hoy el personaje, pues, de un alcance mundial que no había tenido precedentes. Así es, como bien lo dices, los grupos criminales en este país empiezan a acomodar a la historia de nuestro país o se empiezan a ir tropicalizando. Vemos cómo trabajaban hace 30 o 40 años esta clase de personajes y este personaje cómo logra convertir esta agrupación efectivamente en una franquicia con una ramificación en muchas partes del mundo y tratando no solo de controlar la venta de estupefacientes, sino tratando de controlar algunos otros ilícitos. Este personaje que en su primera ocasión fue detenido por traer un cigarrillo de marihuana, posteriormente en San Francisco lo detienen agentes encubiertos que les quería vender algún estupefaciente. Este personaje que es nacido en Michoacán y que se pasaba de mojado a los Estados Unidos para tratar de hacer cosas no lícitas, y una vez que lo deportan de manera definitiva, ya por el 2007, empieza junto con este Nacho Coronel a hacer esta agrupación nueva y poderosa. Sí, hoy sin duda, quienes más agradecen, pues, el abatimiento de esta persona son los limoneros, los aguacateros, muchos comerciantes, muchas
muchos turistas, muchas personas de Michoacán, de Jalisco, de Oaxaca, de Guerrero, de todos estos lugares de Zacatecas donde se habla que tenía importante presencia, son sin duda los más agradecidos con todo esto. Eso esperamos, porque al final de cuentas estamos hablando de un monstruo de 1000 cabezas, le cortan una y hay muchas más que están ya operando. Lo cierto es que lo que pasó ayer es el efecto de como cuando a una gallina le cortan de tajo la cabeza y que el cuerpo sale corriendo. El efecto cucaracha que se ha mencionado Sí, muchas veces. y pues es ahí donde todavía hay mucho que trabajar por parte del gobierno, porque la estrellita ahí está, lograron abatir a un importante personaje, pero hay muchos otros que todavía faltan, y no es además la única agrupación. Pareciera ser que el ejército, después de muchos años, toma una venganza. Los Estados Unidos primero era el objetivo número uno de México, y en Estados Unidos es uno de los objetivos más buscados. El Estados Unidos lo clasifica como una de las organizaciones transnacionales más poderosas del mundo que tenían esa facilidad. Creo que en el sexenio pasado hubo 2 o 3 eh, intentos así muy cercanos de captura. Creo que una de ellas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, decide no capturarlo para que no suceda lo que hoy vemos que está sucediendo, pero en una de sus acorralamientos, él tumba un helicóptero Un jaguar. un jaguar. Sí, sí. Entonces Estados Unidos decía: "Oh, ¿cómo es posible que este personaje tenga este armamento para poder derribar aviones o helicópteros?". Entonces, sin duda, pareciera ser que muchos años después el ejército tomó una venganza y hoy está abatido uno de los delincuentes más importantes del mundo. Y se le acredita también, bueno, fue este operativo hace 15 años cuando se le trata de detener y que fue fallido, y después también se le acredita el intento de homicidio o de ataque al quien hoy es el secretario de Seguridad Nacional de las Sí. fuerzas de seguridad en México, y que también, pues, ahí tenía varios pendientes con el Estado mexicano, esta persona. Sin embargo, bueno, hoy fue un operativo muy diferente a los que se habían planteado en aquellas ocasiones. Se habla, y lo dijeron hoy ya las autoridades a cargo del secretario de las Defensas Armadas, que dijo que fue tan planeado por, México como ejecutado por México, que para ellos es como un adoctrinamiento, así lo dijo con esas palabras, o una consigna, el que si lo planeas, lo ejecutas, que no hubo intervención norteamericana, al menos en la táctica, sino que lo hubo de coordinación, lo hubo de inteligencia, lo hubo de información, pero no así en el operativo como tal. Y aunque hay muchas dudas y hay muchas Ujú. especulaciones al respecto, yo sí creo que no participaron, al menos, físicamente en el operativo, porque los resultados creo serían otros. O sea, yo sí creo, la verdad, y no quiero empezar aquí con la mesa de debate, pero creo que esto va a surgir en muchas mesas de análisis de especialistas, catedráticos y periodistas expertos en temas del crimen organizado, en que si ha operado Estados Unidos directamente, lo tendrían vivo y lo tendrían presentado a las autoridades. No sé a quién convenga y a quién no que estuviera sucedido, pero cuando tú hablas de venganza, precisamente, yo creo que es lo que el pueblo mexicano no queremos. Queremos justicia, habrá muchas madres, habrá muchas familias, habrá muchos sectores que buscan justicia y no venganza, y que al momento en que un personaje o un criminal de esta talla, es abatido, pues también se pierden ahí muchas posibilidades de seguir sacando información para que finalmente, caigan todos aquellos que le permitieron operar de esta manera en nuestro país. Empiézalo, no le hace, o sea, que empiece la mesa de debate. Es decir, este operativo no, a tu punto de vista, no está enfocado en detenerlo, sino en eliminarlo. Incluso hay portadas ya de periodistas, sobre todo en plataformas, que son los que tienen mayor apertura, de decir: "Fue asesinado el Mencho", y no fue, o sea, no como otros titulares donde se dice, incluso la vocería oficial de este gobierno, que dice: "Fue, capturado, abatido y Ujú. finalmente murió en el traslado", ¿no? Hay quienes exclusivamente dicen el operativo del asesinato o de la captura y luego dar muerte al Mencho, fue con éxito. Ante estos sucesos tan graves y delicados,
Lo único que uno pidiera al gobierno sería seriedad, responsabilidad y objetividad. Ayer en la noche, la vocera de prensa del presidente Trump emite un comunicado donde dice: "Sí participamos, no de manera directa, en temas de inteligencia". El subsecretario de Estado de Estados Unidos emite un Twitter donde habla de la participación de personal, y en algunas agencias noticiosas como el New York Times, el Washington Post, hablan ya de una célula que le llaman el anticartel, como un sobrenombre, que tiene que ver con labores de inteligencia. Nosotros hemos visto y hemos debatido y hemos platicado en semanas pasadas cómo estos personajes del gobierno de Estados Unidos empiezan a llegar a nuestro país. Hoy la presidenta dice que el gobierno de Estados Unidos no participa de manera directa. Cuando dice no participa de manera directa, deja entrever Ujú. que lo que hemos leído en la tarde de ayer y en la mañana de hoy pudiera ser que de manera indirecta sí. Entonces, lo que pedimos, uno es seriedad, transparencia y responsabilidad. O sea, nosotros los mexicanos estamos listos para echarnos para enfrente con el gobierno siempre y cuando nos cuente la verdad. O sea, que nos hable con la verdad y no pareciera ser que les convendría más muerto que vivo. Efectivamente, se trata de un grupo de este especial del ejército de Estados Unidos, que si lo vemos de esta manera sería su primera operación exitosa, ¿no? Porque ubicaron a esta persona, eh, está caído, ya no existe. Al final de cuentas, cortaron la cabeza de ese grupo criminal. Y, también aquí hay que resaltar que, eh, lo que viene, más que nada, sí insistir en la transparencia de cómo se llevó a cabo todo este operativo, pero ¿qué es lo que sigue? Porque estamos hablando de un grupo que mostró su fuerza no solamente en una región, ¿no? O sea, prácticamente 3/4 partes del país colapsaron ayer y son las que ahorita siguen con esa violencia latente, ¿no? Ahora, si bien hoy se hablaba en la mañanera por parte de los titulares de las Fuerzas, Armadas en México que se tenía todo un plan, que se había preparado con mucho tiempo, yo quisiera pensar, y ruego en que así sea, que también estaban pensando en las consecuencias y que también tienen un plan preparado para contener todo lo que se pudiera venir, porque evidentemente también lo dijo, ha quedado en evidencia el poderío del ejército mexicano. Eran las palabras que decía, lo capacitado que está, lo bien equipado que está, y lo hemos sabido siempre, o sea, lo hemos visto en esos desfiles del 20 de noviembre, o sea, es realmente poderoso y que no actuara hasta ahora. O sea, también llama la atención y veamos los antecedentes, ¿no? Que se vienen desde hace tiempo con los envíos de reos que se habían estado haciendo a Estados Unidos, en donde en uno de esos envíos iba el hermano del hijo del Mencho y que, pues, tenían muchísima información. Entonces, luego se da también la captura, ustedes recordarán, no hace mucho, de la Leona, que tenía que ver con toda o le acreditan que tenía que ver con todo este aparato de capacitación a quienes iban a integrarse a las filas, o sea, desde la captación hasta la capacitación de quienes se te iban a integrar a las filas de estas organizaciones criminales. Imagínate la serie de información que fueron recopilando fuentes de Estados Unidos y que yo no quisiera pensar que en México no se tenía. Lo que pasa es que hoy hay una presión diferente de parte de Estados Unidos que seguramente sabían que o lo detenían ellos, porque habían estado dando muestras de colaboración contra el crimen cuando detienen al alcalde de Jalisco, cuando detienen precisamente a La Leona, cuando se dan una serie de situaciones, pero que no los mantenía conformes y que había una presión directa de detener al mayor criminal de 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 esta magnitud. Imagínate nada más pensar, o lo detienen ellos o lo detenemos nosotros, las implicaciones que esto podía tener. Por eso entra ahí esta teoría ¿cómo le llaman? Pues, Conspirativa. conspirativa, con mucho sospechosismo, como lo dijeran por ahí, en donde dicen, pues mejor yo, y mejor controlado, y mejor abatido que entregado. Bueno, es que también es una situación totalmente diferente lo que se vive en actualmente con el segundo gobierno de Donald Trump, que se puede decir llegó o regresó con mucha más contundencia en varios temas. El de las organizaciones criminales, uno de ellos, y que en su momento, cuando estaba el expresidente López Obrador,
no era el mismo Trump, no había esa misma presión, con Biden mucho menos la hubo, y ahora, además, con esa presión, hay una disponibilidad o una actitud diferente del actual gobierno en materia del crimen. Tan es así que, muy a su pesar, pues ha destapado muchas cosas que estuvieron ocurriendo durante los 6 años anteriores y que ya no podía contener. Por eso ahí es donde yo digo, voluntad o presión. Así es, la presión ha sido efectiva. Digo, vemos lo que han pasado en los últimos meses, cosas impresionantes que posiblemente en el sexenio pasado no pasarían si no existiera el presidente Donald Trump. Imágenes que los mexicanos jamás queremos volver a ver, lo que sucedió el día de ayer, sí aplaudir, sí felicitar, sí estar con el gobierno, pero también decirle al gobierno que este país y las Fuerzas Armadas no están preparadas. ¿Cómo es posible que un grupo de criminales tomen la tercera parte del país, que mantengan el De manera terror? simultánea? 250 carreteras bloqueadas, aeropuertos paralizados, clases suspendidas, juegos de fútbol suspendidos. Los Bravos no viajan a Querétaro el día de hoy por este tema de incertidumbre. Y el día de ayer, vemos estas imágenes donde realmente cuando decían que en México existía el terrorismo, yo sigo creyendo que sí lo existe, porque con una facilidad impresionante paralizan y ponen de pies al gobierno mexicano. Ah, no, sin duda, ayer quedó todo eso muy evidente, lo vimos en varios videos que la propia gente, no tanto las autoridades, la misma gente, o incluso quienes forman parte de las fuerzas del orden lo estuvieron ventilando, ¿no? Cómo, se incendiaron, vehículos y, cómo corría la gente en los aeropuertos y En desde mercados, en mercados. centros comerciales, en hoteles. Los mismos pilotos Sí. advirtiendo a los pasajeros que no se fueran, no se bajaran del avión porque había gente armada, en el aeropuerto, ¿no? Además, comunicados, de las Sí. diferentes embajadas, Así tanto de es. Canadá, porque sabemos que esta organización criminal tenía Ujú. ramificación en aquel país, como obviamente en Estados Unidos y en muchos otros, empezaron a mandar comunicados de alerta a sus ciudadanos Así es. que no salieran de los hoteles, que no trataran de regresar a sus lugares de origen, que mejor se resguardaran, que no salieran si no fuera necesario, que estuvieran atentos a los llamados, pero a los llamados de sus países para manejo de información. En fin, entonces esto te habla de que se pueden dar todavía una serie de olas violentas, de repercusiones tremendas. Así es que sin ese afán de que como medios de comunicación, pues, le abonemos al terror, porque de ahí se alimentan estos grupos criminales que saben que la percepción de terror ya de la ciudadanía en sí es bastante, sensible y bastante alta, por cierto, que cualquiera de estas situaciones que ellos hicieran, pues iba a hacer esto todavía mucho más, tremendo, brutal, como lo estamos viendo. Pero si se fijan, ¿qué es lo que hicieron? Pues este incendio o sea, no se fueron contra los ciudadanos, como pudiéramos haber pensado con otro tipo de situaciones, delictivas, sino, el montar un operativo ahí con un auto incendiándose es de lo más rápido y también de lo más aparatoso, y que se podía hacer de manera simultánea, y creo que están pensando en cómo elevar esa situación de terror y miedo para poder ellos negociar u operar, en esta circunstancia, ¿no? Yo preguntaría si la caída de este liderazgo criminal es un golpe decisivo o es un espejismo. Yo creo que no basta con abatir a estos líderes criminales. Lo que sigue es hacer esto con estrategia, con inteligencia e ir por el tema financiero, e ir recuperando terreno, e ir educando más a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que son la carne de cañón, estos grupos delictivos. Yo pensaría que una vez más, se abate a uno de los líderes criminales y deja ese espacio como el vaso medio lleno, que en poco tiempo no tardará en llenarse una vez más. Si no nos ponemos las pilas y el ejército no actúa con esta inteligencia, yo creo que seguiremos platicando de estos golpes certeros y el país seguirá siendo igual. Hablaba yo de cómo los limoneros, los aguacateros, todos los empresarios, los comerciantes de estos estados, de alguna manera respiran con la caída de esta persona, pero también, de alguna forma se queda en el aire la justicia para las madres buscadoras de las víctimas de ese rancho, que se encontró ahí en Jalisco, eh, donde
mucho tiempo se manejó que había sido un centro de adiestramiento y de exterminio de este grupo delincuencial. Pues para esas personas el hecho de que sujeto lo hayan abatido, sí queda en el aire tantas respuestas y la justicia, sobre todo para las víctimas de que fueron encontradas ahí en ese rancho en Jalisco. Y así como hubo esa reacción de este grupo en varios estados del país, qué interesante o qué efectivo habría sido con la fuerza del Estado o eso que presumen, que yo no lo dudo pueda tener el ejército, se hubiese operado de manera simultánea en varias regiones, tumbando precisamente cabecillas, ¿no? Pues se supone que es a lo que sigue y es a lo que van, y lo han dicho abiertamente, que van justamente, claro que los términos que hoy maneja la narrativa van por los generadores de violencia que Mm, se adueñaron del país, y que exactamente es lo que sigue, en tanto estos se vuelven a replantear y se empiezan a disputar quién será el sucesor del Mencho, que si bien es cierto, históricamente sabemos que el detener a las cabezas no ha parado en estas organizaciones criminales, y nada más que aquí la diferencia es que cuando se detuvo a los cabecillas de las anteriores organizaciones tan conocidas también internacionalmente, había sucesores legítimos, digamos. Estaban los hijos ujú, del Del Chapo, campo. Ujú. estaban también con Nayo Zambada, o sea, todos, se veía clarísimo quién los sucedería, a diferencia de este caso, que no se tiene claro porque, pues, familiares cercanos ya están detenidos, incluso porque se extendieron a tal grado que efectivamente, esta lucha por el liderazgo y la cabeza va a ser también tremenda. ¿Y cómo es que pelean ellos por este liderazgo? Pues mostrando más violencia, y el más violento va a ser el de más poder, y el que tenga más capacidad de reacción para contrarrestar las fuerzas federales va a ser el que demuestre que tiene la capacidad. Entonces, es ahí en donde se debe de tener ese plan, que yo espero, te digo, y ruego que así sea, se tenga para contener todo esto. Y tampoco lo esperemos en los próximos días, porque pasó con el Chapo. Las reacciones pasaron semanas después, incluso mes y medio después, es cuando se vino la ola de violencia que recrudeció para mantener el liderazgo de esta organización criminal. Y ahora que esta es mucho más grande, seguramente, van a replegarse, a replantearse, a planear cómo hacerle frente a las Fuerzas Armadas y a lo que seguramente tienen contemplado. Espero que esa colaboración con Estados Unidos también esté dentro de este plan, para que no seamos los mexicanos los que nos vayamos entre las patas en esta pugna. sí, como bien lo comentas, pareciera ser que no pasa nada, el país sigue incendiado en Lo las dijo hoy la regiones, presidenta, ya está todo tranquilo, ya no hay bloqueos, ya volvimos a la normalidad. están los estados insignia como lo es Sinaloa, como lo es Tamaulipas, como lo es Guanajuato, como lo es Michoacán. Caen los Colima. líderes y sigue lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Yo creo que la estrategia tiene que replantearse, sí reconocer el mérito, sí reconocer a las Fuerzas Armadas, sí reconocer a estos 25 elementos de la Guardia Nacional que fueron abatidos en el amor a su patria y en este tratar de recuperar la paz para los mexicanos, pero si no tenemos la estrategia que tiene que ver con el fomento de valores en los niños, con la educación, con el empleo, con la prevención y sobre todo que cuando pareciera ser que en las agencias mexicanas no se tienen confianza unas a otras, porque si sabían lo que iban a hacer, hubieran hecho un plan a nivel nacional, pero como dicen los americanos, nosotros lo teníamos ubicado meses atrás y sabíamos por dónde se estaba moviendo, pero no se lo podíamos decir a las agencias mexicanas por el temor a que le dieran el pitazo como lo sucedió en otras ocasiones. Incluso se dice que ni los gobernadores de los estados cercanos tenían información de que saldría este operativo, y no me pregunten por qué no Así sabían, es, ¿verdad? así es. Pero, definitivamente que es muy cierto lo que comentas, o sea, esta hasta dónde está penetrada esta Red de red de complicidades. complicidades, y yo creo que aquí es donde, te digo, queda esa incertidumbre de si él estuviera vivo, de si lo hubieran detenido y deportado a Estados Unidos, cuál sería la historia, ¿no? Verdaderamente del desquebrajamiento de gente que se involucró en áreas de política, en áreas de gobernanza, en áreas de agencias policiales, y hasta dónde esto podría haberse detenido, a lo mejor de una manera más rápido, que ojalá y no es que se detenga,
pero que se continúe con este trabajo. Al menos yo sí quiero pensar, y siendo muy optimista, de que al momento en que las autoridades de Estados Unidos están inmiscuidas en esta investigación, en esta inteligencia, pues se la piensen 2 veces, los políticos, los gobernantes, los dirigentes de organizaciones policiales a involucrarse con el crimen. Lo describió en su momento el propio Felipe Calderón, ¿no? De cómo fue creciendo, la delincuencia en general en todo el país, de cómo se fueron apoderando primero de policías municipales, luego de alcaldías completas y gobernaturas enteras. Entonces, fue así como creció, este mal, y ahorita cortarlo no va a ser un asunto sencillo. En ese particular de ese grupo delincuencial, se habla de cuando menos 4 sucesores que a reserva de que se pudiera dar información más adelante de que se encuentren entre las cerca de 30 personas abatidas como criminales identificadas, hay 4 posibles sucesores, ninguno de ellos, de línea directa consanguínea del fallecido, pero que de igual manera, tenían una importancia jerárquica dentro de esa agrupación. Y, sin dejar de lado que ya se había informado sobre esa presunta sociedad que había con Sinaloa, con, la línea que manejan los hijos del Chapo, y, ahí se habla que incluso pudiera agarrar fuerza ese otro grupo criminal y, de alguna manera también, fortalecer a los que quedaron de este otro. Entonces, es ahí la tarea importante que tendrá que realizar la autoridad, la contención de todo esto, porque lo decía yo al arrancar, es un monstruo de 1000 cabezas. Sí, y esas cabezas tienen que ver con el suministro económico y que desde ahí también pues están tratando de estrangularlos, que hay información financiera importante que también está trabajando paralelamente para quitarles y coartarles la circulación económica, como se empezó a hacer en Puerto Vallarta, una vez que salió a la luz cómo estaban operando también a través de células criminales con estos servicios de alojamiento privado o de servicios, ¿cómo le llaman? Compartido, Ujú. en donde, pues, a través de estas que estaban establecidas formalmente, que tenían autorizaciones para operar, que tenían hoteles de lujo, que tenían, centros o departamentos, pues, a todas luces oficiales, con las que podían accesar exclusivamente clientes norteamericanos y canadienses, porque al parecer no se le ha buscado y no tenían páginas en español, porque se Ándale, buscaba precisamente que fueran extranjeros los que compraban estos tiempos compartidos, los que compraban este tipo de departamentos en diferentes torres de lujo y que se les extorsionaba porque tenían sus datos, porque se les cobraba indebidamente en sus tarjetas de crédito, porque se hacían ventas del mismo departamento varias veces. Entonces, eran eran maneras de operar con las que se financiaban precisamente estas redes criminales para su capacitación, para su abastecimiento de armas, para su logística, y que necesitan que todo esto empiece también a no perder fuerza en contra de esta manera de operar tan evidente y con permisos a todas luces de las autoridades. Yo, digo, terminaría y concluiría con esta reflexión y le diría a la presidenta que sí es el momento de seguir hablando de Genaro García Luna, que sí es el momento de seguir hablando de los gobiernos de hace más de 15 años, que sí es el momento de repartir culpas entre fifís, entre conservadores, que sí es el momento de seguir tachando a la oposición, no como el equipo que juega en tu cancha. Yo creo que es el momento de que la presidenta nos hable de las condiciones reales en las que está el país. Yo creo que es el momento en que la presidenta asuma como mandataria los retos futuros que tiene esta nación. Yo pediría que la presidenta se conforme como tal, como presidenta y no con este show mañanero que nos dicen todos los días. Yo creo y estoy totalmente seguro que sumando esfuerzos con Estados Unidos y con países que tengan el mismo flagelo que nosotros del combate a las drogas, sumando esfuerzos es como podremos llegar al objetivo común, abatiendo a esta clase de delincuentes que le hacen un daño a la sociedad. Yo creo que los ciudadanos, la gente de los organismos intermedios y todos los mexicanos estamos listos
para que juntos con el gobierno podamos recuperar este tejido social que tanta falta le hace a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Mira, tanta burla que se hizo, porque eso era mucha burla en muchas ocasiones de aquel sexenio de la guerra contra el narcotráfico, y no recuerdo un operativo que pudiera tener estas dimensiones y este alcance, y que hoy se entierra por completo, esta fase de abrazos no balazos. Yo creo que queda finalmente desterrada de la narrativa y que se convierte en hacerle frente al crimen. Solamente, pues, espero que efectivamente se piense en todos los colaterales que pudieran surgir de un mal planteamiento, de una mala, este, estrategia, y que se vaya a trabajar directamente contra estas personas generadoras de violencia de una manera efectiva, porque van a ser miles, que para empezar, yo no sé si nuestros centros penitenciarios tengan la capacidad de resguardar y contener, y el trato que se le vaya a dar, porque sabemos que entre estos discursos de los abrazos y no balazos ellos también son seres humanos, ¿verdad? Y merecen nuestro amor y comprensión, y en ese afán de que los quieran capturar para transformar y para, readaptar, pues yo lo veo muy difícil. O sea, tiene mucho que ver cómo se va a enfrentar esta etapa para que seamos los mexicanos y los ciudadanos los que nos salgamos, pues, con las peores cuentas. Si hablamos de Genaro García Luna, si le dedicamos tiempo, bueno, sí lo podemos señalar. Está detenido en Estados Unidos, permanecerá ahí cuando menos por 38 años. Hace más de 10 años, más de 12 años que dejó el gobierno, y ahorita lo que se está viviendo es lo que merece la atención. Eh, Hay que hablar de la barredora, de este grupo ligado o como brazo armado de quien ha sido abatido y que involucra a varios personajes de la política actual. Hay que hablar del huachicol, también ligado a este otro grupo y que de alguna manera lo fortaleció económicamente y con armamento y demás. Eso es lo que hay que hablar de lo que está ocurriendo ahorita. Pero sin duda usted tendrá la mejor opinión. Déjenosla ahí en los comentarios y no se olvide que cada semana aquí estaremos presentes en A la Yugular. Hay que suscribirse en el Multiforos. Ahí en cuanto entre en YouTube nos va a encontrar. Suscríbase y síganos. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.